Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hacer esta recopilación de historia y de fotografías, de música, para poder continuar con la historia del conjunto Cuncumen de estos 65 años de trayectoria. Y para este video nos vamos a centrar en el exilio, en esta segunda parte de esta gran historia que es de 1973 a 1992. Décimas dedicadas al conjunto Cuncumen, Ana María Báez. 1973 a 1992. El golpe, exilio, ausencia. Qué terrible oscuridad nos separa, nos aleja. Muchos están tras las rejas, qué falta de humanidad. Una gran calamidad se cierne sobre el país, pues se arrancó de raíz nuestro sueño más preciado, el proyecto tan ansiado de ser un pueblo feliz. Silenciosa y como un río llega la noticia cruel. Han arrancado el clavel de nuestro jardín florío, ya no será permitido su canto que denunciara, mas su voz, tan firme y clara, sobrevive a los tormentos, nos deja su testamento, compañero Víctor Jara. Viene la persecución, Cuncumenes ha callado. ¿Y cuál fue nuestro pecado? ¿Por qué tanta sin razón? No hay que perder el valor, son miles los perseguidos, muchos desaparecidos. De la cordillera al mar ya no se puede clamar y el canto parte al exilio. Este canto enmudecido renace en otros paisajes. Se pone un nuevo plumaje para gritar con mayor brío, para denunciar lo ocurrido en Pisagua, en Lonquén, y para cantar también por la sangre derramada, por la tierra despojada, nace el taller Cuncumen. Creo en Chile, en la vuelta a casa, y ya me parece ver las alamedas, volver a la patria, hundir el diente en el pan blanco y caliente, y perder la vista allá lejos, cordillera de Creo en Chile cada día, creo en tu cintura de salitre y cobre, creo en tus manzanas, en tu vino, en las guitarras y en la cueca y pañuelos, miles de pañuelos, saludando al viento. Creo y me lo dice el corazón que vuelvo, me lo dice el tiempo y este sufrimiento, me lo dice el pueblo, nuestro pueblo, que se une y avanza, y que ya no son tan solo sueños nuestras esperanzas. La canción que acabamos de escuchar se llama Creo en Chile. ¿Qué nos podrías decir de esa canción, Male? Bueno, Creo en Chile la escribió Fresia Lillo, que desgraciadamente no la vi nunca más porque ella después emigró a España. Era refugiada en Suecia, ella y sus padres, y un día me trajo este texto y me dijo: Mariela, ponle música. Y le puso música. Pero ¿qué pasó? Que cuando la quise cantar, me recuerdo perfectamente, una reunión de mujeres suecas y chilenas para el trabajo contra la Junta. Y se me ocurre cantarla y todas las mujeres chilenas se pusieron a llorar y yo también. Entonces la guardé hasta que un día yo entré después a la Asociación de Trovadores Suecos, que es como la SCD chilena.
Y un día salí con ellos, ahí iba a todas las cosas, no solamente Actos por Chile, porque ellos recorrían Suecia con su música. Vengo yo y pensé, bueno, aquí casi no había chileno, voy a atreverme a cantar esta canción, y la canté. Y se me acerca uno de los trovadores y me dice, Mariela, qué linda música. Yo estoy encargado de hacer un disco instrumental de las músicas de los trovadores, pero sin texto, instrumental. ¿A ti te gustaría que la pusiera en el disco? Imagínate, para mí fue como un sueño. Y se grabó muy, muy linda esa música. Claro, y de echar de menos cosas tan simples como el pan caliente. Cuando llegué allá me quedé asombrada porque todo el pan era negro, se llamaba limpa, y eran unos panes gordos así negros que yo los encontré terribles. Entonces lo que más echaba de menos era mi pan chileno, mi marraqueta. Sí. Oye, Male, ¿y cómo fue cuando tú llegaste a Suecia? ¿Y cómo esa llegada a Suecia involucró posteriormente la llegada del cumcumen a Estocolmo? Bueno, mi llegada a Suecia fue porque mi marido estaba becado allá, afortunadamente, desde marzo en la Escuela Superior de Medicina Veterinaria. Él trabajaba en la Escuela de Medicina Veterinaria en Chile, de la U de Chile, y salió con una beca de marzo a diciembre. Y yo me quedé con mi padre y mis 2 hijos en Chile, haciendo todo el trabajo enorme que teníamos en esa época. Bueno, y vino el golpe, y después de una cosa que ya conté en el programa anterior, cuando llegaron los pacos a mi casa y fue terrible, la embajada sueca me sacó en pocos días. Fue esto el 28 de septiembre que llegaron a mi casa, y el 8 de octubre yo estaba llegando a Suecia. Además, ellos me dijeron, no te preocupes por las cosas que llevas, fotos, libros, porque nosotros te dejamos sentada en el avión, no pasas por la policía. Así que lo primero que se me ocurrió echar en mi libro de mano las horas completas de Neruda. Entonces, mientras nos alojaron en un hotel en pleno centro, entonces no tenía nada que hacer, ni mi cama. Así que me dedicaba a la música, y en eso aparece un amigo de mi marido y me dice, Mariela, conozco al director del Teatro de Marionetas sueco, Mikael Meschke, que es uno de los mejores de Europa. Y él anda buscando la música de Joaquín Murieta, porque lo está haciendo con marionetas, con actores en vivo. Y tu marido me ha contado que tú eres músico. Sí, le digo, yo soy músico, pero incomparable con Sergio Ortega. Y toco guitarra, un poco de arpa, pero no es. ¿Pero por qué no tratas? No, difícil, digo yo. Ya, vino la otra semana, Mikael dice que te espera mañana. Y me vino a buscar. Llegué yo allá y empezamos a conversar, y la suerte era que Mikael llegó a Estocolmo en tiempos del nazismo de Alemania, era alemán. Y yo fui 10 años a la Deutsche Schule en Chile, así que me pude comunicar abiertamente con él. Entonces me empezó a decir, mira Mariela, si es cortito, estas 2 frases le pones música. Después vienen 4, que es lo máximo. Después una frase. Me atreveré, lo pensé un poco, entonces subrayamos yo en castellano y él en sueco, iba viendo, qué sé yo, leyendo en castellano de qué se trataba y pensando, y llegaba y buscaba una nota que me parecía que era el do, y de ahí partía y anotaba con no. Y me puse a hacer la música patudamente y resultó todo bello. Tú sabes que fue un compañerismo y una acogida maravillosa de todos los suecos. Fue un trabajo maravilloso con Mikael, él una persona también como refugiado político, nos entendimos fantástico. Para el estreno estaba hasta Olof Palme, el primer ministro, y su esposa, estaba el ex embajador chileno Delano, que ya lo habían por supuesto sacado, estaban ministros, entonces por supuesto yo era la única chilena de la obra, me los presentaron a todos, me felicitaron, me dieron sus tarjetas para ayuda, y por Dios que me sirvió todo ese contacto. Esto duró como 1 mes y medio,
en escena, en el teatro. Fue maravilloso ese trabajo con Micael. Después hicimos varias giras. Oye, Mali, ¿cómo esta relación con el teatro marionetas y todo lo que trabajaron y estos nuevos contactos que se generaron, cómo eso influyó con que el Cuncumen llegara a Estocolmo? Mira, con Micael lo hicimos grandes amigos, con él y su esposa. Y un día yo andaba muy triste, siempre andaba triste. Sí, no es muy difícil llegar a un país en que no entiendes nada, en que empieza la nieve, la oscuridad. Y Micael me dice, Mariela, ¿qué te pasa? Echo de menos mi música, mi grupo, que cantamos, ensayábamos 2 veces a la semana. ¿Y por qué no lo traemos? Me dice. Yo creí que estaba bromeando, Micael. Mira, me dice, yo voy a hablar con el teatro, con los diferentes movimientos culturales y vamos a conseguir una invitación para el Cuncumen. De ahí nació la invitación al conjunto Cuncumen para el año siguiente, por supuesto. Claro, el 74. El 74. Y ahí llegó Mario Sánchez, Juan Morales, Olga Barca, Omar Orens, el Nacho Chamorro, Lucila y Rosa Vivallo. Claro, no fueron todos los que debieran ir por problemas familiares, otro que educaba, Jaime Rojas, que lo sentí en el alma. La Yoya, que también la sentí mucho, estaba esperando su primer hijo. Sí, entonces unos parchecitos fueron, pero que sirvieron muy bien, porque trabajamos, pero prácticamente días enteros antes que empezara la gira. Hicimos muchos viajes en diferentes ciudades que habían actos por Chile, y el que hablaba sobre Chile, por supuesto, no era yo cantaba nada más, era Jorge Godoy, que había sido ministro de Allende, con un intérprete. Y nosotros hacíamos los programas. Fue una gira con 0 falta, maravilloso, en buenos hoteles, buena comida, y la plata, eso sí, no era para nosotros, era fue siempre, para la Asociación de Trabajadores, como la CUT nuestra. Pero fue una gira maravillosa, sin problemas, y que además nos conocimos más con los que no nos conocíamos. Pero con los que nos conocíamos, un 7, con el Nacho Chamorro, con el Mario Sánchez, con el Juan Morales, maravilloso, con la Olga Barca. Fue una gira maravillosa. Terminó la gira y cada uno primero tenían que estudiar sueco y tenían que buscar un trabajo. Claro. Así que más o menos nos fuimos dividiendo, unos formaron un grupito, otros un dúo, pero yo seguí trabajando con todos, porque seguí cantando sola, como había cantado hasta ese momento, pero después llegó Adrián Miranda, que era cuncumen, que había arrancado a España, llegó y entonces él me acompañó muchas veces con el arpa en los festivales grandes. Eso te quería preguntar, por ejemplo, al principio hablaste de la Asociación de Trovadores Suecos y que tú te hiciste parte de esta asociación. Cuéntanos cómo llegaste a esta asociación y además qué actividades realizabas y cómo te relacionabas con estos cuncumenes que ya no estaban siendo cuncumen, pero que seguían tocando esta música y el repertorio. Como las cosas son a veces políticamente muy buenas, un día yo estaba conversando con Tony Birk, que fue uno de mis primeros amigos de la asociación, y Jan Hamelund, que habíamos viajado, no habíamos viajado, estábamos en Estocolmo en un acto, y que yo cantaba, era la única chilena que cantaba La Violeta, cosas del cuncumen, cosas que ya había empezado a componer con Neruda, que tenían un sentido político, y estaba el camarada dirigente del Partido Comunista Sueco, y se acerca y me dice, Mariela, ¿y tú no estás con los trovadores trabajando? No, bueno, me invitaron ellos. Entonces llama a uno de ellos, que era nada menos que el director, y le dice, oye, Mariela tiene que entrar con ustedes a trabajar, porque ella, su trabajo generalmente es para Plata, para Chile, y ahí para que se haga un pequeño sueldito que sea cuando ustedes salgan a cantar, porque a ustedes les pagan. Y así entré a la UTF, Yrkestruvadurernas Förening. También trabajé mucho con el Nacho Chamorro, después que se desarmaron los cuncumenes en diferentes grupitos, dúos, qué sé yo, con el Nacho Chamorro, pero Nacho volvió muy luego a Chile, el 81. Pero con Juan Morales hasta hicimos disco después.
con Omar Orens, que no era concumén en el momento de partir a Suecia, era del taller que tenía Mario Sánchez, pero con una voz maravillosa. Ujú. Después él se casó con Nina y Nina llegó a Suecia y entró a este taller. Ujú. El año 75, por el verano, hubo una actividad en Londres que organizó Joan Jara con Otone. Claro. Y Otone, para que nos cuentes sobre eso. Otone, que es el hijo del que fue ministro de las Culturas en tiempos de Bachelet, él estaba a cargo de la Unión Internacional de Estudiantes y hizo un trabajo maravilloso después del golpe. Y John un día me llama por teléfono, John Jara, Ujú. y me dice: Mariela, ¿tienes tú un conjunto? Porque vamos a hacer un recorrido por las universidades en Londres. Yo voy a hablar sobre Víctor, a contar la historia de Víctor, y necesitamos a alguien que cante. Y formamos rápidamente con el Nacho Chamorro, el Omar Orens, la Nina, su mujer que ya había llegado a Chile, Ujú. y yo, y le pusimos conjunto a Víctor Jara, ya no tenía todavía a mis niños, y partimos a Londres y fue maravilloso porque recorrimos muchas ciudades, muchas universidades que John planteaba en esto. ¿Para qué te digo que era muy difícil cantar después que hablaba la John? Bueno, a continuación vamos a escuchar una tonada de Víctor que se llama La Currucadita, y quizás podrías contar en qué está la guitarra y cómo es el... Claro, la guitarra está traspuesta, está en un finar, como dicen en el campo. Yo aprendí los finares distintos en la guitarra, que tú la afinas en un tono y así tocas mucho menos acordes. Ujú. Y los rajeos también diferentes. Bueno, así que a continuación vamos a escuchar esta tonada que se llama Acurrucadita. Un pañuelo que da en el aire cuando yo me siento contenta, cuando siento que me despierta la mañana olor a hierba, cuando siento que me despierta la mañana olor a hierba. Acurrucadita te estoy mirando, acurrucadita te estoy sintiendo, acurrucadita mi palomito, vida, vida mía que estás tan lejos, como que te miro, que te miro, que te miro. Ay, 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 mi paloma me está arrullando. En tus ojos siento tibieza cuando el día va terminando. Con mi arrullo te voy cantando como si mi alma floreciera. Con mi arrullo te voy cantando como si mi alma floreciera. Acurrucadita te estoy mirando, acurrucadita te estoy sintiendo, acurrucadita mi palomito, vida, vida mía que estás tan lejos, como que te miro, que te miro, que te miro. Ay, 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 mi palomo me está arrullando. ¿Cómo llegaste a trabajar con los niños y las niñas de las escuelas y que eran refugiados políticos y que necesitaban este reforzamiento de lengua materna?
porque en Suecia hay una ley que todo niño que llega de otro país tiene derecho a mantener su lengua materna. Ujú. Primero empecé en los jardines infantiles de mi comuna. Ujú. Y andaba con mi guitarrita al hombro ahí de jardín en jardín. En uno había 3, en otro 5. Cuando estaba el tiempo bueno, que yo lo ansiaba que llegara, partía con los niños, cada uno con una bolsita con fruta y un Ujú. huevito duro, qué sé yo, y nos íbamos al bosque caminando de la escuela y hacíamos las clases en el bosque saltando y cantando con la guitarra, comiéndose su fruta. Y empecé a trabajar también en una escuela con niños que habían hartos niños hispanohablantes, la mayoría chilenos. Ujú. Tengo un recuerdo que es tierno y muy lindo. Y cuando llegué a esa escuela, me encontré con la mayoría de los niños pobladores. Entonces un día entro a la sala y digo yo, pero aquí no se puede respirar, podemos abrir un poquito la ventana Ujú. para respirar, porque no hace bien estar encerrado y está un poco pesado el ambiente. Además, ustedes saben, aquí todos tienen baño, agüita caliente, se pueden bañar todos los días si quieren. Y un enanito así como era primera preparatoria, 6 años. Tía, yo vivía en tal población y como no teníamos ducha y había poca agua, había que ir a buscar el agua a otro lado. Entonces, un día en la semana pasaban los que limpiaban las calles con unas mangueras gruesas y nosotros en calzoncillo nos parábamos afuera y llevábamos jabón y nos jabonábamos y nos bañábamos con la manguera del que iba a hacer el aseo. Yo llegué a la casa, fue duro. El director de la escuela me pidió si yo podía quedarme a almorzar con los niños, porque los niños no querían comer la comida sueca. Mi mamá nos espera con cazuela, mi mamá nos espera con, qué sé yo, tallarines, nosotros no comemos esto porque es muy malo. Entonces empecé a conversar con los niños sobre lo importante que era que la mamá no estuviera de cocinera. La mamá tenía que ir a estudiar sueco. Ujú. Y me enamoré del trabajo con los niños. Realmente fue una maravilla. Y empecé a trabajar con muchos más niños. Entonces invitaba niños a mi departamento, cantábamos, qué sé yo, y de ahí empezaron a nacer los niños Víctor Jara. Ujú. Bueno. Resulta que cuando ya estoy instalada en el departamento, y empecé a ver que mis hijos, como ya había niños de todos lados, empezaron a hablar sueco entre ellos Ujú. y cantar en sueco. Dije yo, van a olvidar el castellano, y empecé a cantarles a ellos. Pero era aburrido cantar con los 2 niños propios. Ujú. Entonces empecé a invitar a hijos de amigas o del barrio y lo hacíamos en el living de mi casa, corríamos los muebles, qué sé yo, a cantar rondas, a cantar, me puse a escribir, buscaba textos en castellano de la Gabriela Mistral, qué sé yo, le puse música. Y empecé a trabajar con los niños estos, que resultaron maravillosos niños. Ujú. Primero fueron 7 o 8 niños que duraron bastante, que hicieron televisión, en la primera actuación de ellos por Chile, y dice ahí, apoya al pueblo chileno, un acto por Chile, donde ellos cantaron y bailaron, y se empezaron a hacer famosos. Después yo tenía que decir que no muchas veces, porque tenía que hacer tarea, ir a la escuela, qué sé yo. Y ahí empezaron a llegar más niños. Entonces, cuando empezaron a llegar más niños, justo me invita el director, el que era el director de voz en el grupo de marionetas de Mikael Meschke. Hacía él todos los veranos una escuela de voz. Y en esta clase conozco a una pastora de la iglesia sueca, que la conversa así. Ujú. Le cuento que yo trabajo con niños, que en ese tiempo yo me había mudado ya a un departamento más grandecito. Ujú. Y en la esquina estaba la iglesia donde trabajaba la pastora. Mira la suerte.
Entonces le digo yo que trabajo con niños. ¿Y dónde trabaja? Bueno, le digo, yo estoy mirando siempre abajo que hay una sala para jugar ping-pong. Entonces cuando no hay nadie, desarmo las mesas y hago danza y muy rítmica y guitarra con los niños. Mariela me dice, el sábado está la iglesia desocupada. Yo te la presto a la hora que tú quieras. Así que empecé a trabajar con niños y resultó pero maravilloso porque cada vez llegaban más niños, estaban estos que ya estaban un poquito más grandecitos y empezaron a llegar, la cosa que tenía 3 grupos, uno de poto pañales, salió muy divertido, que con las mamás y después otro grupo ya que se manejaban solitos y después los más grandecitos que iban en la tarde. En la mañana tenía 2 grupos y el grupo en la tarde, que eso era largo, de 3 a 6 de la tarde. Después tomábamos 11, las mamás llevaban cúgenes, queque, qué sé yo. Y empezaron así a funcionar y fue un trabajo, yo digo, fue lindo para los niños, pero para mí fue maravilloso porque me cambió la vida. Porque esto de estar con los niños y riéndonos y saliendo, en verano hacíamos las clases los domingos, en vez del sábado, al aire libre, rodeado de bosque, llevábamos los instrumentos, y llevaban bebidas y sándwiches. Era una verdadera fiesta, fue realmente un trabajo maravilloso. Primero que nada hay que entender la situación caótica que era y es para una niña ser arrancada de sus abuelos, primos, tíos, maestras, compañeras de curso, amigas y vecinos. Ser arrancado de todo tipo de seguridad que uno como niño necesita para crecer libre y tranquila. Luego llegar a un país con un pueblo acogedor, solidario y amable, pero también muy frío, y no solo por el tiempo, sino también como seres humanos. No llevábamos mucho tiempo en Suecia cuando se presentó a mí y a mi hermano poder pertenecer a este conjunto infantil dirigido por Mariela. Yo tenía solo 7 años y me encantó de un principio pertenecer a esta familia que gané acá en el exilio. Sus integrantes pasaron a ser mis hermanos, primos y amigos para toda la vida. Nuestra maestra no solo nos formó en el folclore chileno, sino también como seres humanos en donde la solidaridad con nuestro pueblo siempre estuvo allí presente. Mariela fue y es una segunda madre, tía y profesora. Nos guiaba en nuestra infancia y discutíamos en nuestra adolescencia igual como yo lo hacía con mi propia madre. Todo lo vivido junto a mi familia folclórica y solidaria me enseñó y ayudó también a confiar en mí misma y a ser una persona segura. En mi profesión, todo lo aprendido con el conjunto prácticamente lo uso diariamente, como al estar adelante de más de 500 personas y presentar alguna idea pedagógica sin ningún nervio en absoluto, como hacer actividades de ritmo y socialización con adultos y alumnos sin ningún problema. No fui ni soy la mejor cantante, pero canto mucho, con mucho sentimiento y fuerza. Aprendí a bailar nuestros bailes folclóricos de la zona central y Chiloé. Lo más lindo es que ahora tengo 2 hijas que sí estudiaron canto y eso es lo que heredaron de mi familia folclórica. Siempre estaré agradecida a Mariela y a todos los chicos y chicas que pasaron por el conjunto folclórica y por ser gran familia que me dio el exilio. Jimena López Morris. Una anécdota interesante es cómo hicieron la creación de la Misa de la Chilena. Ya, supe que en Chile se había formado el PID, Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia. Entonces yo pensé que nosotros debiéramos ayudar, sobre todo con mis niños, a mandarles algún dinero para sus actividades y qué sé yo. La pastora me prestaba la iglesia todo el tiempo que yo quisiera. Le pregunté si podría celebrar una Pascua a la chilena, una Navidad a la chilena. Y ella lo encontró maravilloso. Me compró hasta disfraces de animales, un burro, que es el burro el primero que llega ahí donde va a ser el pesebre, los camellos, todas las cosas. Y yo con los papás los disfraces, qué sé yo, con la Virgen, con ya todo. Hicimos una Pascua a la chilena en que llegaban los padres, los abuelos y los niños en una procesión. ¿Qué era lo que cantamos? Caminemos. Caminemos, caminemos, que ya medianoche es. Y una
amiga sueca lo tradujo al sueco, Ujú. que ella hablaba bien castellano, entonces le repartieron papelitos para que ellos también lo cantaran en sueco. Ujú. Y así entraba la procesión al pesebre. Y las madres cooperaban con queques, cúgenes, dulces suecos que ella aprendió a hacer en Navidad, y eso los vendíamos. Ujú. Y la plata iba para las Navidades de los niños del PIDE. Ujú. Y eso lo hicimos después con el disco, con el cassette, siempre la plata fue. En Suecia, en la tercera preparatoria, los niños empiezan a estudiar educación cívica, cosa que en este país creo que se suprimió, ¿no? Cuando es tan importante. Entonces me pidieron a mí si podían hacerle una entrevista a mis niños Víctor Jara para diferenciarle a los niños qué es un refugiado político o un asilado a un emigrante. Uno por uno los fueron preguntando cómo habían llegado a Suecia, por qué habían llegado a Suecia. Había niños que tenían detenidos desaparecidos en la familia, otros ya habían asesinado a un tío y así. Tenía yo puros niños exiliados, no tenía emigrantes, pero era para aclararles a ellos, y el libro tiene una foto donde están cantando, ahí, en la iglesia por supuesto, y después entrevista a cada niño. Eso lo hicimos mucho en las escuelas, de contar lo que pasaba en Chile y por qué estos niños estaban cantando y tocando y esto. Y ese reportaje, por ejemplo, que tú donaste al Museo de la Memoria. Un periodista alemán, que por eso me entendí muy bien con él también, que andaba haciendo reportajes sobre Chile en Suecia con los chilenos. Y un día llegó hacia mí, alguien le dio el dato, con los niños chilenos, y le hizo entrevistas maravillosas a los niños. Se iba a Södertälje, que es donde vivían, 3 de ellos o 4 vivían ahí, que tenían que viajar en un pendeltåg, un trencito, a Estocolmo los sábados. Y él entonces viajó allá y lo fue a entrevistar a las escuelas, a los niños, a los que eran deportistas, a los que más la música, y en las clases, qué sé yo. Después a mis 2 hijos, que eran niños de Víctor Jara también, y hizo un reportaje maravilloso que se mostró en la televisión sueca. Eso está para el que lo quiera ver en el Museo de la Memoria. Mi trabajo con los niños, como les contaba, se dividía por edades, ¿no? Porque es muy distinto trabajar con un peque que apenas sabe leer y a otro que ya está en la escuela. Entonces yo empecé a pedir a Chile material, porque nunca pensé que iba a trabajar con niños. Tengo que agradecer públicamente al Pedro Yáñez, que me mandó material, y que lo grabamos después los niños. Me llegó una carta en un sobre blanco, debe ser mi primo que vive en el campo, y después va relatando lo que hay en el campo, la casita, los animales, qué sé yo. Entonces a mí se me ocurrió, aprendieron la canción del Pedro, y después les repartía cartulina y tiza, y cada grupito cada estrofa la iba dibujando, y después hacíamos exposiciones. Después el Ángel me había regalado un disco para niños, y ahí tiene el perrito andariego, que es un perrito que recorre de Arica a Chiloé. Y ese perrito, yo primero les hice escuchar el perrito, después les colgué un mapa, y después le hice recorrer y mostrándole las ciudades con diapositivas para que conocieran Chile, porque ninguno de ellos alcanzó a salir de Santiago, la mayoría de mis niños eran santiaguinos o de Valparaíso. Y cuando llegamos al Valle de Elqui se me ocurrió que conocieran a la Gabriela Mistral, quién era, qué había hecho. Y ahí le hice la música, en donde tejemos la ronda, la haremos a orillas del mar, que empezando pañuelos, y hacíamos rondas con pañuelos. ¿Por qué pañuelos? Eso, porque para mí era esencial lo colectivo, que los niños que venían de diferentes lugares, de diferentes familias, no se atrevieran a tomarse las manos, a reírse, a golpearse un puñetito, ¿no?
por su pena del exilio y porque no estaban acostumbrados además a lo colectivo. Para mí es primordial lo colectivo. Y la mezcla de niños y niñas. Entonces, eso del pañuelo era porque las danzas chilenas usan pañuelos, pero también una época tuve 3 niños con capacidades diferentes. Un niño Down, un niño que había tenido meningitis y una niña que tenía enanismo. Y justo se contaron, primero llegaron los padres a hablar conmigo, si yo los podía aceptar, yo le dije que por supuesto que sí, qué sé yo. Llegaron los niños el primer día, les dije tienen que traer un pañuelito también y todo preparado. Y llegaron el primer día y cuando ya digo yo tomarse para una ronda. Y los niños paraditos ahí y nadie los tomaba. Esos 3 niños diferentes. Llegó uno de mis niños más avispado, sacó el pañuelo, se lo pasó y el niño, no me acuerdo cuál de los 3, sacó su pañuelo y se lo pasó al otro. Hicimos la ronda y ahí yo me di cuenta lo fácil que es hacer una cosa colectiva con un pañuelito, porque los niños le dio no sé qué tomarse de la mano con un niño que no era igual a él físicamente, ¿no es cierto? Y así, bueno, todas esas cosas me sirvieron con el material que me mandaron. El Jorgelillo, que me mandó uno, Jorgelillo Cuncumén, el que recita en el disco de Neruda que hicimos pues en Chile. Me mandaron textos cortitos para niños, así que nos dio para hacer disco y para hacer cassette. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que se llama El niño pidió una estrella. Quizás tú podrías contar un poco más de esto y para darle el contexto. Yo quiero dedicar esta canción a todos los familiares de detenidos desaparecidos, que desgraciadamente todavía quedan muchos que se van a morir sin saber qué pasó con su padre, su hijo, su nieto, etc. Yo lo sufrí mucho cuando mi marido se estaba muriendo. Lo único que hablaba era de su hermano, Marcelo Concha Bascuñán, su primo Iván Insunza Bascuñán, detenidos desaparecidos hasta hoy. Entonces yo empecé a buscar material y encontré unos versos maravillosos de Fernando Alegría, gran escritor chileno. Y a un pedacito de eso, porque es largo, le puse música y se lo enseñé a Javiera, mi hija, que era niña chica, y lo grabamos y lo mandamos a la radio Moscú, porque yo tenía contacto directo para mandar material porque los ponían en la radio. Y mi suegra trataba de escuchar siempre la radio Moscú. Y fue maravilloso porque justo vino la Navidad y Javiera salió cantando El niño pidió una estrella. Entonces yo se los quiero dedicar con todo mi amor a los familiares detenidos desaparecidos, que ahora lo va a cantar una niñita mayor porque se los canta la Gaby y yo la acompaño al piano. Bueno, así que dedicado para todos ellos y todas ellas, para que alguna vez se haga justicia y haya verdad en este país, y para que nunca más suceda algo así. El niño pidió una estrella adentro de un cascabel, la quiere para su padre si vuelve a jugar con él. El padre mirando el cielo ve a
escuchado esta canción, quisiera preguntarte, bueno, por estas exploraciones diversas que tuviste, tanto del trabajo primero con los cuncumenes, después más bien como solista, pero acompañada también de otros integrantes, luego tu trabajo con los niños y las niñas exiliados y exiliadas. También fuiste a la Escuela Superior de Música y Movimiento y quizás contar cómo fue esa experiencia para ti. Fui allí, fui invitada, sin pagar nada, como alumna invitada, con unas profesoras extraordinarias, de la rítmica, de la expresión corporal, del ritmo. Mira, yo era por el oído que me entraba todo, porque mi sueco era bastante pobre, pero la profesora que dirigía eso fue una mujer maravillosa, que después ella me pidió llevar a su niñita, que yo no aceptaba niñitos suecos. ¿Por qué? Por el idioma, porque se iban a poner a hablar toso. O sea, al año siguiente me matriculé, pagué y hice 3 meses de curso. Que voy a contar una cosita que creo que nos lo anotamos. Justo cuando estaba haciendo ese curso, llegaron los hermanos Duvoshel, que eran los dos Duvoshel y la Henrietta Escames, con una obra de Strindberg, del autor sueco. Y entonces el que organizaba, que era el Boris Kozlowski, me pidió si los podía alojar yo en mi departamento, porque Carlos estaba en África, había sido mandado como experto en vacas a Mozambique. Y yo estaba sola, mi dormitorio grande, sola, entonces pesqué a los 2 niños, me los llevé al dormitorio y le di las 2 piezas de los niños a ellos. Y vivieron que fue una cosa maravillosa para mí conocerlos a fondo, a estos 3 actores. Lo terrible era que nos quedábamos conversando, buenos para la conversa, ellos con un café y cigarros. En ese tiempo se podía fumar dentro del departamento. Era una nube de humo y tomando café, y yo era la dueña de casa, así que me acosté nunca entre las 3 de la mañana y me levantaba a las 6:30 para el desayuno de los niños para partir llegaba gateando después de las clases de danza. Ellos tuvieron 2 veces y la segunda vez ya estaba Carlos, así que Carlos se quedaba con ellos y yo partí. Pero fueron un grupo de teatro maravilloso, la Compañía de los 4 se llamaba, porque antes eran 4 y murió joven el primer hermano. Bueno, llegamos al año 78 y Mariela graba este disco llamado Por Chile. Con una arpillera. Con una arpillera. ¿Quién hizo esa arpillera? Las señoras de allá. Ya. Sí. ¿Cómo fue este disco? Cuéntanos. ¿Cómo se crea ese disco? Porque Sergio Ortega era muy amigo con mi marido y un día le dice, oye, ¿y la Mariela por qué no estará ya en condiciones de hacer un disco ella sola? Yo no quería hacer disco sola porque yo soñaba con mi cuncumen. Él estaba trabajando, tenía un taller en París que se llamaba Luis Emilio Recabarren. Y ahí uno de los que trabajaba con él era Marcelo Coulon. Después fue Inti, en ese tiempo trabajaba con él y otros músicos. Y además, la compañera de él había sido alumna mía en el Liceo Carmela Carvajal y había estado en el conjunto folclórico y habíamos sido muy amigas. Entonces caí en una casa ahí de amigos. Claro. Y empezamos a trabajar este disco Por Chile, que es un disco mucho más político, tiene muchas cosas de Sergio Ortega y cosas mías con Neruda y de Marcelo Coulon. Que Sergio Ortega dice, en su mayoría son canciones de denuncia del fascismo y demostrativas de diversas situaciones que ha vivido el pueblo chileno. Es más, 6 de las canciones mías que hoy recoge Mariela fueron escritas para ser transmitidas hacia el interior del país a través de las ondas de la cadena de radios democráticas que día y noche llevan al país en lucha las noticias de la solidaridad y la esperanza. Bueno, y aquí dice que también estuvo Adrián Miranda, que también ayudó en algunas canciones, Juan Morales, Nacho Chamorro, claro. Bueno, y otras personas suecas que no diré su nombre. Sí, después músicos suecos, músicos doctos suecos. Ajá.
Bueno, así que de este disco vamos a escuchar La Barcarola, que es texto de Neruda. Texto de Neruda, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de esta canción? Cuando quizás la cantaste allá en Suecia o qué, qué te recordaba, porque igual es una canción muy descriptiva. Yo las primeras veces no la podía cantar en público Ujú. porque siempre me ponía a llorar. Porque habla del río Biobío. Yo tenía un tío que vivía en Los Ángeles, tenía una parcela, hermano de mi madre, y todos los veranos pasábamos unos 10 días en su parcelita y íbamos de paseo al Biobío y nos bañábamos en el Biobío y era un río maravilloso. Ujú. Entonces cantarle al Biobío allá a miles de kilómetros, Mm. desarraigada total. Pero bueno, y la sigo cantando y me sigo emocionando. Espero que les guste. Me piden, señores, que cante y les cuente la historia de mi enamorado. Y quieren saber si mi amor fue tal vez marinero soldado. Les voy a contar que nací a las orillas de un río celeste, que el cielo era un río con piedras azules y estrellas silvestres. Se llama Biobío aquel río y tan lejos está que no sé si aún existe. En mi alma resuenan sus aguas, por eso estoy triste. A veces de noche escuchando las piedras azules que el agua golpea, despierto y no veo sino las paredes que ahora me encierran, y siento un dolor que me aprieta la boca y que mi alma desgarra, hasta que descuelgo del muro la voz de mi triste guitarra. Y ahora pregunten si fue marinero o soldado, si joven o viejo. Mi amor, les respondo, mi amor es un río que corre allá lejos.